Bueno, buenos días con todos y todas. Desde el MIDIS he tratado de encontrar algunas... me pidieron que trabaje el tema cómo se relacionan las estadísticas étnicas con las políticas públicas, ¿no? Entonces, lo primero que uno piensa al respecto es, entonces, ¿de qué le sirven las políticas públicas conocer sobre las diferencias étnicas de la población, ¿no? Entonces, a partir de eso voy a tratar de presentar un poco cómo es que se relacionan estos dos temas a partir del trabajo del MIDIS, ¿no? Desde mis propios sesgos de trabajar en el MIDIS, y voy a terminar con algunas propuestas sobre lo que se debería hacer para mejorar esta conexión entre políticas públicas y estadísticas de etnicidad. Yo creo que en los últimos años se ha avanzado mucho en este tema en el Perú. Es un tema que parte del debate nacional, es parte del debate académico de la sociedad civil, es parte de tal vez un tipo de reinterpretación de lo indígena, de lo afroperuano, de lo que significan derechos de esta población, que no siempre está relacionado a otros derechos que se trabajan, por ejemplo, desde el MIDIS, que tienen que ver más con pobreza, con derecho a acceso a servicios públicos, etc., ¿no? Pero vamos a encontrar que sí coincide un buen porcentaje de la población. Probablemente mucho de lo que diga va a estar muy cercano a lo que ya he expuesto abajo, no es coincidencia, hemos trabajado juntos en muchos momentos. Pero para darles un contexto de lo que trabajamos en el MIDIS, nosotros tenemos la estrategia de desarrollo e inclusión social Incluir para Crecer, ¿no? Esta estrategia está distribuida en 5 ejes que toman la dimensión, que toman un enfoque de ciclo de vida, ¿no es cierto? Así es que hablamos de un eje 1 y 2 que está relacionado con nutrición infantil y desarrollo infantil temprano, ¿no es cierto? Esto es, digamos, estos dos ejes son los que más han avanzado en términos de encontrar indicadores, de encontrar acciones, intervenciones del Estado desde que se creó el MIDIS hace 4 años. Luego tenemos el eje 3, que se refiere al desarrollo integral de la niñez y adolescencia. Esta es la segunda infancia y adolescencia, más o menos entre 6 y 17 años. Que representa otra serie de retos, requiere otro enfoque, otro trabajo que debe hacer el Estado. Luego el eje 4 es la población adulta, digamos, la población que va entre los 18 y los 64 años, se refiere más a la inclusión económica, ¿no?, de la población en situación de pobreza. Y finalmente la protección del adulto mayor, que se refiere a la población mayor de 65 años. ¿No? Ahí sí hay un tema que se relaciona directamente con población indígena, que es que la población indígena suele tener una esperanza de vida mucho menor a la población promedio, ¿no? Siguiente, por favor, para ver más o menos... No, una antes. Claro, es básicamente lo que nosotros trabajamos dentro de esta estrategia es el tema de la articulación. Entonces hay una serie de programas que vienen de diferentes ministerios, de diferentes entidades públicas, que encajan dentro de cada una de esas etapas del ciclo de vida, ¿no? Es así que por ejemplo, desde el mismo MIDIS tenemos una más que encaja en la primera etapa, ¿no?, la de nutrición infantil. También está el programa Juntos, que se refiere en esta etapa se refiere a la madre gestante, ¿no es cierto? Luego Jaliwarma, ya para los niños en edad escolar en primaria. Ahora en la Amazonía además extendido el alcance de Jaliwarma a secundaria. Para la inclusión económica está FONCODES, también hay proyectos de FONIE. Bueno, en este paso, digamos, de la adolescencia a la adultez está también el programa Beca 18, que es parte del Ministerio de Educación. Finalmente tenemos la rectoría del adulto mayor, se encuentra en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y ahí tenemos un programa así del MIDIS que está enfocado en esta población, que es el programa de pensión 65, que se refiere a población en pobreza extrema. Ahora sí, siguiente, por favor. Bueno, entonces yo les hablaba de esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo para las políticas públicas? ¿Cuáles son los objetivos para contar a la población étnicamente diversa,
¿no? Población indígena, población afroperuana. Entonces yo veía tres entradas, ¿no? Grandes entradas, digamos, que los propongo como temas. Un primer tema que es el seguimiento de procesos demográficos y culturales, que es importante para el Estado, ¿no? Digamos, es la misma función que tiene el censo para cualquier otro grupo poblacional. No tiene que ver con la migración, un tema que mencionaba Iván, por ejemplo, que es el bilingüismo, donde sí nos falta conocer mucho más para tener políticas públicas diferenciadas. También está el tema de la identidad, que es un tema que se está trabajando poco a poco en este país. Se han hecho algunos ensayos ya desde los censos, desde el censo agropecuario, siendo el último ensayo de recojo de información sobre la identidad, la autoidentificación de la población. Temas relacionados a la globalización, a cambios culturales, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante para tener en cuenta desde las políticas públicas. Se relaciona además con los otros dos puntos que estoy proponiendo. Un punto claro para tener información sobre población étnicamente diversa es los servicios culturalmente adecuados, ¿no? Cuando se habla de transversalización de un enfoque intercultural en el Estado, se refiere a eso, ¿no? Se refiere a que los servicios que otorga el Estado partan pues desde una mirada intercultural donde tratamos de incluir a la población y no imponerles un formato de lo que debe ser el servicio del Estado, sino incluir sus propias costumbres y creencias, ¿no? Algo que poco a poco está aprendiendo el Estado, por ejemplo, es que para ir a una comunidad nativa tiene que primero pasar por el APU, ¿no? Que existe una jerarquía dentro de la comunidad para aproximarse a la población, ¿no es cierto? Ese es como un pequeño ejemplo. Y un tercer punto que yo veía tenía que ver más con la promoción de derechos, en realidad, con incidencia en el trabajo que puede tener el Estado para eliminar la discriminación étnico-racial, ¿no? Finalmente, lo que busca el Estado es mejorar las condiciones de vida de la población, ¿no? La población en general, pero en ese sentido, enfocándonos en la población culturalmente diversa, buscamos que exista un enfoque intercultural, que exista servicios culturalmente adecuados, que se respeten los derechos, ¿no? Que se promueva el diálogo y se valoren las diferencias en la población. Bueno, a partir de, digamos, esta gran meta que tenemos desde las políticas públicas en el Estado, paso a ver un poco lo que existe. Tal vez no se ve muy bien, pero voy a tratar de explicar un poco lo que he hecho acá. Acá he visto el dato de brecha de pobreza, que es el dato que se utiliza para medir la pobreza en el MIDIS, que a nivel poblacional está en 5.8, y vemos en los últimos 4 años cómo ha ido variando este dato ya a nivel de lo que se recoge en la Encuesta Nacional de Hogares, que es el ENAO. Muchos de ustedes estarán familiarizados. La ENAO llega a un nivel nacional y luego, bueno, es trimestral, llega a un nivel nacional y luego de todo el año uno puede tener una imagen a nivel regional, pero no llega mucho más que eso. Entonces tenemos ya una limitación en lo que puede significar este dato. Acá vemos que el dato además se recoge en castellano, el dato que he usado es el de lengua materna y lo he usado a nivel de hogares para tener mucho más muestra a partir de lo que recoge el ENAO. Entonces tenemos que en castellano hay casi una línea recta en términos de brecha de pobreza desde el 2010 al 2014. Población quechua y aymara fluctúa un poquito y está obviamente un poco más arriba. En el 2014 castellano está en 5%, quechua y aymara está en un 7.5, 7.4%. Y el de la población, la brecha de pobreza de la población amazónica sí presenta diferencias importantes, ¿no? La población hablante de una lengua nativa, en realidad no debería decir población amazónica, en el 2014 llega a 18.5. Pero, como les decía, existe esta limitación de lo que nos puede decir la encuesta, ¿no? Y en términos de, podemos poner el siguiente, en términos de políticas públicas, eso sí es importante, porque ya el intervalo de confianza para cada uno de estos datos se va haciendo más grande, ¿no? Se va haciendo mucho más difícil de capturar mientras
mientras tenemos menos muestras, ¿no? Entonces, para la población hablante de una lengua nativa, tenemos que el intervalo de confianza en el 2014 es de 7 puntos porcentuales, entonces es un poco difícil de capturar, y esto es a nivel nacional además, ¿no? El siguiente dato es el de pobreza extrema, ¿no? En el de pobreza extrema tenemos que el castellano está en 3 puntos porcentuales, en 3%, quechua aymara está en un 4%, y la pobreza extrema en la población hablante de una lengua nativa está en un 20%. Entonces es obvio que el Estado tiene que actuar frente a esto, especialmente en términos de política de pobreza. Para disminuir la pobreza tiene que actuar de una manera particular con la población nativa. Lo que no queda claro es si es que esto es un tema cultural o esto es un tema de dispersión geográfica, por ejemplo, ¿no? Ese es un tema de dispersión geográfica porque las comunidades nativas quedan en zonas que son geográficamente muy difíciles de acceder, ¿no es cierto? Lo mismo sucede en el caso de la pobreza extrema ya para la población hablante de una lengua nativa e indígena de la Amazonía. El intervalo es de 10%, ¿no? Entonces es incluso más difícil de capturar como un dato. Vemos en otros datos la brecha de pobreza por región. Ahí sí se hace más notorio que hay un tema geográfico, ¿no? La brecha de pobreza es 7.8 para la población que vive en la Amazonía, y cuando vemos el tema rural incluso aumenta esta brecha, ¿no? Para el 2014 la población urbana está en, a ver si veo bien, es 3.3 y la población rural, ¿no? Que eso incluye andino y amazónico, está en 11.7% para el 2014. Está disminuyendo en ambos casos, ¿no? Siguiente. Entonces, digamos, a partir de lo que hemos venido trabajando con la data existente, tenemos algunos avances en la atención a la población indígena. Algo que queda claro es que es necesario implementar un enfoque intercultural, ¿no? Es necesario implementar a partir de los programas sociales que tiene el MIDI, los programas que tienen otros ministerios. Resulta claro que tenemos que trabajar en que los programas lleguen con un enfoque intercultural, que existan las normas, el marco normativo para que el Estado trabaje en ese sentido, ¿no? Para que las políticas públicas apunten hacia un trato diferenciado. Y han habido avances al respecto, ¿no? Existen propuestas de lineamientos dentro de MIDIS que esperamos se publiquen próximamente. Existe una política que ya ha pasado por el CCB, que está promoviendo el ente rector, en este caso el Ministerio de Cultura. Ya empiezan a aparecer la variable étnica que en este caso es la de lengua materna, ¿no? Porque supongo que ya lo habrán discutido, pero la variable lengua materna es un dato que viene desde hace muchos años, ¿no? Que se puede seguir, y como siempre nos dicen nuestros amigos estadísticos, es casi más importante tener un dato que se puede comparar en el tiempo que tener un dato nuevo, ¿no? Entonces, en muchos casos se ha mantenido la de lengua materna. Existen obviamente otras dimensiones de la diversidad cultural que no se están tomando en cuenta, ¿no? Que es importante incluir, pero también a lo que iba es que se ha implementado la variable lengua materna dentro de la recolección de registros administrativos. Hay algunos intentos que tiene el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud también lo ha empezado a incluir con diferentes resultados. Dentro del MIDIS tenemos, además, que se utiliza dentro del sistema de focalización del CISFO. También hay algunos cambios que se han venido realizando dentro de los programas sociales. Menciono rápidamente saberes productivos dentro de Pensión 65, CUNAMAS ha venido adaptando también sus prácticas, Jaliwarma, Jaliwarma, que es este programa de alimentación escolar, muchas veces, o mejor dicho, ha empezado a tomar en cuenta la dieta de la población local para adaptar culturalmente su servicio con CODES, últimamente con Haku Viñay, y que Haku Viñay es crecemos todos en quechua y no Hayatay en Shipibo.
También, como les decía, ha habido un reconocimiento de que se requiere tener un enfoque intercultural, pero también apuntando a la Amazonía, ¿no? Que es la población mucho más excluida. Y es así que se conforma el Grupo Amazonía dentro del CIAS y la plataforma itinerantes de acción social de PIAS, ¿no? Para atender a la población que es a través de la Marina y del MIDIS y de diversos ministerios, incluido el Ministerio de Cultura, que es este buque que surca los ríos para atender a la población amazónica, ¿no? Bueno, termino simplemente con algunos retos y necesidades y una gran oportunidad que es la que yo puedo vislumbrar. Bueno, primero ahí veo una necesidad de visibilizar instituciones culturales para políticas públicas. Instituciones me refiero en un sentido más beberiano, si se quiere, un sentido de prácticas culturales establecidas en la población, como pueden ser el tema identitario, el bilingüismo, la comprensión del territorio, los roles de género dentro de la comunidad, roles también por grupos etarios, infancia, adultez, vejez, etc. Que sí sería importante tener en cuenta para la atención a la población indígena desde el Estado. Ahí yo creo que, bueno, como les decía, ha habido este cambio en los últimos años de enfoque, ¿no es cierto? Ahora sí sabemos que existen más de 50 pueblos indígenas, ¿no? Existe una base de datos del Ministerio de Cultura donde se describe las costumbres y la historia de esos pueblos. No es tan fácil ubicarlos todavía, ubicar qué pueblo, qué costumbres o qué pueblos se ubican geográficamente en qué lugares, pero sí hay un avance en términos cualitativos. Entonces, digamos, lo que yo recomendaría, lo que yo urgiría dentro del Estado, lo que tratamos de hacer dentro del Estado, es hacer este empate con lo cualitativo, especialmente porque cuando hablamos de Amazonía estamos hablando de poblaciones muy pequeñas, ¿no? En muchos casos poblaciones, comunidades que pueden tener 200 personas, que son un pueblo indígena, ¿no? En ese sentido, la oportunidad o la gran oportunidad es la de las encuestas especializadas, ¿no? Existe entonces necesidad de contar con información sobre poblaciones pequeñas y dispersas, necesidad de armonizar los censos y encuestas con registros administrativos. Hay algunos retos todavía para la aplicación de encuestas en las poblaciones indígenas que seguramente también se han discutido, que tienen que ver con la equivalencia, con la traducción y adaptación cultural de los cuestionarios, ¿no? La importancia de la información cuantitativa es que la data es estandarizada, ¿no es cierto? A todo el mundo le hacen la misma pregunta y esperamos que todo el mundo la responda fehacientemente, pero ahí queda un trabajo para la academia de ver cuánto esto es cierto dentro de lo que se recoge, ¿no? Dentro de lo que se recoge, porque existen diferentes maneras de aproximarse o diferentes maneras de comprender una encuesta cara a cara, dependiendo del pueblo indígena o de la población con la que uno tenga este intercambio, ¿no? El intento entonces sería de disminuir el error del entrevistador. Y la gran oportunidad a la que yo iba finalmente es la del próximo censo de comunidades de la Amazonía, ¿no? Ha habido un censo de comunidades de la Amazonía junto con cada censo poblacional, el del 93, el del 2007, y no tendría por qué no suceder eso para el 2017, ¿no? Como les decía, hay un interés o una necesidad por atender a la Amazonía, por atender a la población dispersa, a la población que es culturalmente más diversa, además, en el sentido de que involucra mucho más lenguas, involucra mucho más diferencias culturales y además todo el tema de la situación de pobreza, falta de alimentos, nutrición, etc. ¿No? Entonces el censo de la Amazonía, de comunidades de la Amazonía, se presenta como esto, como una oportunidad para acercarnos, ya me dieron tarjeta roja, para acercarnos a datos específicos de esta población, ¿no? Bueno, eso es todo por ahora, gracias.